Entonces, como les mandé por mensaje, hoy les voy a hacer una pequeña charla sobre lo que he estado haciendo en lo que soy ayudante de investigación. Entonces, ahorita mi proyecto trata sobre investigar un poco los antipatrones que existen en la literatura y hacer un mapeo hacia los antipatrones que pueden existir dentro de los trabajos de integración curricular entre la tesis. Todo esto lo estamos haciendo mediante una revisión sistemática de la literatura, que también les podría dar una charla de qué es una revisión sistemática de la literatura, pero eso puede ser para unas futuras sesiones. En cuestión, el por qué quiero hablar de antipatrones versus MELS es porque justamente cuando nosotros estábamos en este proceso de la revisión sistemática de literatura sobre los antipatrones en cuestión, nos encontramos con una parte en que los miembros del proyecto estábamos un poco confundidos o quizás había un dilema o un debate entre nosotros sobre si aceptar papers que hablen netamente de smells o rechazarlos para ver si aportan o no aportan en nuestra investigación como tal. Entonces, en ese punto, como que paramos la investigación que estábamos haciendo y nos centramos un poco en buscar la diferencia o si es que en verdad son diferentes o si es que son iguales, tanto antipatrones como smells. Entonces, por eso el título de esta charla se llama Antipatrones versus Smells, Unraveling Its Definitions, que básicamente es como que desenmarañando o haciendo algo con sus definiciones, como que yendo al núcleo de las definiciones, tanto de antipatrones como smells, para saber cuál es su impacto o cuál es su diferencia o cuál es su semejanza en el caso de que exista. Entonces, en esta parte les voy a hablar un poco de un breve recordatorio sobre el origen, no tanto el origen, sino como que qué relación tiene un patrón de diseño con un antipatrón de diseño, para tener un poco más el contexto del que les voy a hablar. Entonces voy a regresarme un poquito a esa definición que viene siendo el patrón de diseño. Después vamos a hablar lo que se ha venido encontrando, la diferenciación que tiene o la igualdad que tienen los antipatrones y SMECs. Y finalmente voy a hacer una analogía como para representar cómo el tratamiento de estas dos definiciones impacta dentro de la industria. Entonces, empezando con un quick reminder sobre qué es un patrón de diseño y qué es un antipatrón. Entonces, he encontrado esta imagen, que esta imagen la pueden encontrar en el libro de Brown, que Brown es como que, no sé si decir el padre, pero sí es como que una fuente de información bastante importante tanto para patrones de diseño como para antipatrones. Entonces, en esta imagen podemos ver que un patrón nace a partir de un problema. Y según este problema, nosotros le podemos dar, en diferentes contextos y diferentes fuerzas, podemos darle una solución. Y al darle una solución a este problema según su contexto, vamos a generar beneficios, consecuencias o soluciones relacionadas. Entonces, a partir de qué nace el antipatrón en cuestión, es en la solución. Entonces, si nosotros aplicamos una solución a un contexto que no requiere esa solución, estamos generando un antipatrón. Entonces, aquí podemos ver que el antipatrón nace a partir de un contexto y de una causa. Y si nosotros aplicamos un patrón de solución a un contexto mal aplicado, entonces vamos a tener y vamos a generar síntomas y consecuencias de lo que hemos aplicado. Esto nos va a permitir como que tener un problema al cual requiere una refactorización, una solución que sí ataque al problema en cuestión, o sí ataque al contexto en cuestión, y generando ahí los beneficios, consecuencias y soluciones relacionadas, al igual que el patrón de diseño. Entonces, no hay que confundir estos dos términos en que un antipatrón no es aplicar mal un patrón en sí, sino el antipatrón es aplicar un patrón en un contexto inadecuado. Entonces, tú puedes aplicar el patrón de la mejor manera posible, pero ya que dentro del contexto que ustedes están aplicándole, ese patrón les va a traer más consecuencias que beneficios a lo que están tratando de solucionar. Y eso básicamente. Entonces, si tienen también alguna duda, me pueden frenar o me pueden preguntar cosas, o si no, también al final podemos hacer una ronda de preguntas. Entonces, aquí voy a hablar un poco de fuentes y de cómo se diferencia en sus definiciones tanto el antipatrón como el SMEL. Entonces, aquí puse una pregunta de que si un antipatrón es una
una mala aplicación de un patrón y como ya les expliqué previamente, no es del todo cierto. Entonces, ¿alguien de ustedes me quiere como que se quiere animar a decirme o a recordarme lo que dije ya hace unos segundos sobre qué es un antipatrón? O sea, tú Juan. básicamente Ah, estás, bueno. ¿sí se me escucha? Sí. Ya ni modo. Ah, o sea, dices que como nos han enseñado en diseño de software, todo diseño o todo patrón de diseño tiene un costo. O sea, tenemos un beneficio y un costo, pero si, digamos, por costumbre o por ignorancia, aplicamos un patrón de diseño en donde solo creemos que tenemos los beneficios y no pensamos en los costos que conlleva y lo aplicamos a un mal contexto, entonces ahí estaríamos haciendo un antipatrón. Sí, un poco de los costos vamos a hablar un poco al final, pero sí, más o menos sí. La cuestión es que el antipatrón es una solución mal aplicada en un contexto que no requiere esa solución en cuestión. Entonces, por eso es que no hay que confundir que antipatrón es el antónimo de patrón, sino que son dos conceptos un poco diferentes, pero sí están relacionados entre sí. Entonces, en antipatrones, las bibliografías, las fuentes básicas o fuertes que se tienen para entender tanto los antipatrones como los SMELs, en el lado de antipatrones tenemos, o bueno, en la investigación que nosotros hicimos, nos basamos como fuente principal a Brown. Entonces, Brown tiene un libro que se llama Antipatterns, Refactoring Solution, Architectures and Project in Crisis. Aquí habla de todos los antipatrones. Entonces, si mal no recuerdo, creo que Brown divide los antipatrones en tres aspectos. Y tenemos por el otro lado a Martin Fowler, que habla de generalmente en su libro de Refactoring, Improving the Design on Existing Code, ahí nos habla más de los smells. En su libro, como se llama Refactoring, pues nos habla aquí un poco de lo que viene siendo Clean Code y cómo se aplica estos a ciertos smells detectados. Entonces, para también un poco entender lo que viene siendo smells, que no tanto se relaciona casi siempre el smell con code smell. Y dentro del libro de Clean Code tenemos toda la parte de que nos ayudan a evitar de los code smells. Pero yo no me voy a centralizar tanto en code smell, sino a lo que viene siendo smell en general. Un poco en sus definiciones podemos dar que un smell puede ser un indicador de que hay algo más profundo que tratar. Es decir, un smell nos puede indicar la presencia de un antipatrón. En cuanto a un antipatrón, es un problema que requiere una solución más profunda, mientras que un smell generalmente se lo puede tratar simplemente con una refactorización. Entonces, eso creo que es la mayor diferencia que se tiene en este aspecto, que un smell, la solución de un smell es básicamente una refactorización simple, mientras que un antipatrón requiere posiblemente una reestructurización del código y se tiene que buscar como que un poco más el impacto que se tiene a fondo de lo que es el antipatrón. Ya, entonces voy a hablar un poco de los productos que nosotros hemos venido ofreciendo o que nosotros encontramos tras nuestra investigación. El primer producto que tenemos nosotros es básicamente cómo se estructuriza un antipatrón y un smell. Entonces, el objetivo de que hayamos hecho esto es para ver si la causa de confusión o la causa de que se estén tratando estos términos como iguales se deba a cómo son estructurados en sí. Entonces, en este lo que me encargué fue hacer como que una recopilación de cómo diferentes autores definen a un antipatrón, un SML, es decir, cómo lo tienen como estructura, un template que lo usan para definir como tal al antipatrón y al SML. Lo que podemos encontrar primordialmente es que en su estructura o en su definición, ambos tienen como que cosas en común, como el nombre, otros nombres conocidos, la información de refactorización, causas, ejemplos, antipatrones o SML similares, excepciones, y después tenemos la parte en la que no tienen cosas en común. Entonces, ¿qué es lo que en mi investigación y en lo que yo pude concretar es lo más importante? Ya que como podemos ver, un smells va a tener como que una consecuencia. Sin embargo, en los antipatrones no tenemos como que ese apartado en la estructura.
sino que en antipatrones tenemos como que una forma de prevenirlos, las fuerzas, el contexto en que nace este antipatrón, que no tenemos esta parte en el SMEL, que justamente es lo que les explicaba al inicio, que un antipatrón depende o nace de un contexto mal aplicado, o sea, de un patrón mal aplicado en un contexto, y bueno, comentarios adicionales y síntomas. Mientras que tanto el SMEL tiene qué no hacer al encontrar este SMEL que no podemos hacer, los beneficios de controlar o de remover este SMEL o de refactorizarlo en cuestión, las consecuencias y en qué categoría pertenece. Esta parte de la categoría viene de Jersey y Madejski, que básicamente él lo categoriza también a los SMEs dependiendo el impacto que tiene. Ya puede ser en código, o puede ser en pruebas, o puede ser en diseño también. Entonces, hay un poco de conflicto en este aspecto, ya que tenemos como que lo que yo he venido como que descubriendo es que hay muchas personas que en la literatura usan la palabra smell, o sea, cualquier cosa smell, como que porque se escucha fancy, ¿no? Entonces encontramos como que muchos estudios o muchos papers que nos hablan de architecture smells o de tal vez design smells, pero en sí no se centran tanto en smell, sino que le ponen como que la definición en inglés, que smell es un olor. Entonces lo ponen como que porque suena fancy y lo ponen en su nombre de título y esto puede generar la confusión que nosotros estamos eh, entendiendo. Después tenemos en esta misma parte como que las colecciones que tenemos tanto de antipatrones como de smells. Lo principal que se quiere recalcar en antipatrones y smells es que la parte de smells, como podemos ver, afecta al código, a configuraciones, a grammar, a presentation, que son cosas como que de bajo nivel, ¿no? Y en los antipatrones tenemos como que cosas lingüísticas, de software, de performance, que ya viene siendo un impacto de alto nivel. Entonces, lo que se quiere destacar aquí es que los smells impactan a bajo nivel, o sea, es decir, a nivel de código, y los antipatrones impactan a nivel alto nivel, que viene siendo a nivel de diseño en cuestión. Y eso en general en este aspecto. Después quiero hablarles un poco de qué encontramos en la literatura y vamos a encontrar como que las semejanzas, las diferencias y cómo está relacionado esto en la industria. En la parte de las semejanzas, podemos decir que, como les presenté anteriormente, tenemos una estructura semejante en ciertos aspectos tanto de antipatrones como de smells. En su nivel de impacto, les mencioné anteriormente también que los smells pueden impactar, yo creo que únicamente a nivel del código, mientras que los antipatrones ya afectan a niveles como de diseño o de diseño en general. Después tenemos que la confusión que se tiene dentro de estos dos términos es por la falta de conocimiento que se tiene entre estos dos. Es decir, no se hace como que una revisión profunda de qué es en realidad un SMEL y qué es en realidad un antipatrón. Entonces cae en esa como que confusión que se genera dentro de la industria. Y su forma de resolución, que básicamente lo que les dije antes también, es que un SMEL se soluciona con una simple refactorización y un antipatrón va a requerir un análisis más profundo para su solución. Puede requerir una reestructuración del proyecto incluso. Después en la parte en la que estos términos como que convergen, puede ser básicamente que muchas de las veces en la literatura logramos encontrar que ciertos smells fueron tratados en un inicio como antipatrones por Brown. Entonces, en el libro de Brown están tratados como antipatrones inicialmente, como puede ser Perloff, que en el libro de Brown está tratado como antipatrón, pero luego, incluso en la literatura, se lo trata como smell. ¿Por qué puede ser esto? Ya les voy a explicar un poco cuando hagamos la analogía. Entonces, pero tengan en cuenta eso, que un antipatrón fue tratado primero lo que hoy se conoce como un smell, antes fue tratado como un antipatrón y por eso como que nace esta confusión que se genera en la literatura. Después también encontramos que muchos autores tratan estos dos términos como sinónimos, es decir, hay personas que ponen
smells y entre paréntesis ponen antipatrones o viceversa, antipatrones y entre paréntesis smells, es decir, los están tratando como similares cuando en realidad no lo son. Aquí me pareció interesante que encontré un artículo de una persona que trataba, o sea, nos exponía la importancia de diferenciar qué es un smell y qué es un antipatrón. Y dos papers, literalmente dos papers consecuentes a ese paper, trató a los términos como sinónimos. Entonces estamos como que dentro de la misma, dentro de la misma industria, los investigadores no saben cómo tratar a estos dos términos y lo tratan como sinónimos. Y después encontramos un estudio bastante importante que es sobre los practicantes, es decir, sobre los desarrolladores en cuestión, que ellos parecen no importarles la diferencia entre un smell o un antipatrón, siempre y cuando ellos puedan llegar a la solución y que no les genere lo que viene siendo una deuda técnica en sí. Entonces es como que en este estudio nos señalaban justamente que para ellos no es importante, o sea, no encuentran un impacto significativo porque al final llegan a una solución. Ahora, esa solución fue, como dije, una refactorización o tuvieron que reestructurar más cosas. Es ahí donde cae la importancia de diferenciar estas cosas, ya que una refactorización a una reestructuración del proyecto, en cuanto a deuda técnica, tiene una diferencia bastante importante para lo que viene siendo la industria. Y tenemos el apartado de la industria que en la industria está relacionado tanto los antipatrones como smells como eh, hacia la calidad de software en cuestión. Entonces, por esto es como que en la industria sí existe como que esta importancia de diferenciar estos dos términos, porque como les digo, la forma de tratar ambos términos es completamente diferente y genera costos. Si es que tú aplicas una solución mal repetidas veces, pues esto te va a incrementar la deuda técnica. Y esto a la industria le importa bastante. Entonces, por eso aquí pongo que los antipatrones pueden ser una causa del incremento de la deuda técnica. Y ya. Ahora, un poco con la analogía, presentamos en nuestro estudio una analogía sobre una tubería, o sea, la humedad que puede generar una tubería o cualquier cosa sobre una pared. Entonces, en este aspecto, como les mencioné antes, un smell puede ser un indicador de un problema o puede ser un síntoma de algo. Entonces, básicamente, lo que entendemos por síntoma es algo que está sucediendo o que va a suceder. Entonces, eso es lo que nos está indicando el smell. Entonces, si nosotros estamos viendo como que la pared húmeda, esto nos está indicando que por detrás está sucediendo algo o va a suceder algo. Entonces, la humedad va a ser como que la indicación de un problema más profundo al que nosotros tenemos que tratar en cuestión. Entonces, si nosotros a esta humedad que tenemos en la pared la queremos arreglar con pintarla, por ejemplo, y, por ejemplo, cuando la solución que nosotros le damos a la humedad es pintarla. Entonces, si nosotros pintamos la pared y la humedad se arregló, quiere decir que nosotros necesitábamos una aplicación, una solución simple de esa solución, es decir, requeríamos una solución o tratar esta humedad como un smell. Pero si cuando nosotros estamos eh, pintando la pared y tras unos días vuelve a generarse esa mancha de humedad dentro de la pared y volvemos a pintar y vuelve a generarse esa pared y así sucesivamente o implementamos soluciones a esta humedad en cuestión y la humedad persiste, estamos haciendo un antipatrón en sí. No sé si estoy siendo un poco claro en este aspecto, pero básicamente es como que si nosotros solucionamos el problema que nosotros, el indicador del problema que nosotros estamos observando se soluciona con una solución simple, entonces quiere decir que lo estamos tratando con SMEL. Pero si nosotros, al aplicar esta solución simple, el problema vuelve a surgir, y tal vez nosotros nos conformamos o lo dejamos así, ahí estamos aplicando el antipatrón, es decir, no estamos haciendo ese análisis ese análisis profundo a al problema en cuestión, entonces estamos haciendo una solución que puede parecer buena, pero está siendo mal aplicada, porque en sí el problema de la humedad no es que la pared está mal pintada,
sino que por detrás existe una fuga de agua que está generando esta humedad en cuestión. Entonces, al momento en que nosotros estamos pintando a cada rato esta pared, porque nosotros creemos que esa es la solución, pues estamos generando un incremento en los costos porque vamos a estar comprando pintura o vamos a estar buscando como que una pintura que sea a prueba de agua, pero al final esto no va a solucionar el problema, el deep problem que nosotros tenemos. Entonces, por eso es que aquí, en esta parte de acá abajo, podemos observar que el SMEL requiere una solución a corto plazo. O sea, como les digo, nosotros pintamos la pared que tiene la humedad y ya se soluciona, entonces ya arreglamos el problema aparentemente. Pero si, pese a que nosotros pintamos la pared, pues ya requerimos de una solución que requiera más tiempo, un long-term solution. Y eso básicamente. Entonces, resumiéndoles un poco de cuál es la vital importancia y cuál es como que la conclusión a la que nosotros hemos llegado, es que, de que puede ser que el SMEL sea un indicador de que se va a generar un antipatrón. Entonces, eh, quiero hacer como que énfasis en este punto, que el SMEL siempre nos puede indicar que existe un problema mayor. Entonces, si nosotros aplicamos una solución y no se soluciona, estamos haciendo un antipatrón, porque estamos como que aplicando una solución que no requiere ese problema. Y creo que eso es lo más importante que tenía que decirles sobre la diferenciación que tengo entre antipatrón y SMELS. Creo que este es un tema muy poco tratado dentro de la industria, ya que como les digo, lo que hemos estado investigando parece ser a los investigadores y a los desarrolladores que no les importa tanto esta diferencia. Entonces es como que sí hay muy poca información y el como que llegar a o establecer una diferenciación profunda entre estos dos términos se nos hizo complejo incluso a nosotros porque no teníamos tanta información de dónde recabar, más que de las fuentes bases, que como les digo fue Brown y, y Fowler. Y también en las estructuras, en la parte de cómo estructuran los antipatrones y un SMERS, ahí me encontré con un problema bastante crucial, ya que no encontraba tanto estas plantillas o estos templates que necesitaba como que para definir esta estructura. Y pues como que era un poco difícil establecer esta diferencia o esta semejanza que tiene tanto el antipatrón como el SMEL. Pero en cuestión, el SMEL puede ser un indicador de un problema. O sea, y el problema al que está indicando va a ser a un antipatrón en cuestión. Y eso, si tienen preguntas o si quieren debatir sobre este problema, pueden hacerlo, es el momento de oportunidad. Yo tengo una pregunta. ¿Me voy allá o me quedo aquí? Eso sí, Ah, bueno. Ahorita que ya nos mencionas justo esto de que como que no le dan la importancia como tal cuando estamos realizando el ámbito en lo que sería la industria o ya como tal en investigaciones que tienen más peso, sí he encontrado esta pequeña diferencia que tú dices, que al fin y al cabo yo sí resalto que es importante, pero la duda que me surge es de, digamos, encuentro un paper que me parece interesante como tal y yo digo, esto me puede solucionar dudas respecto a cierto tema, pero luego recaen en esta confusión que existe entre los SMEL y antipatrones, y entonces no sé si seguir leyendo el paper como tal, porque, digamos, si surge esta confusión, puede igual que surge confusiones dentro del tema como tal, y entonces no sé qué tanto valor darle al que yo le tenía puesto como inicialmente, digamos, inicialmente le tenía del 1 al 10, le tenía como un 9. Yo ya veo que surge eso y se me baja como un 6 y se me quitan las ganas de leer el paper como tal. Entonces, ¿cómo podrías saber cuándo, o sea, decir, bueno, tiene una pequeña confusión, pero sigo leyendo, o directamente tiene la confusión y ya no lo leo más? Entonces, ¿qué es lo que tú opinas? ¿Cuál sería el punto mínimo para considerarlo así? en ese aspecto, como que al tratarse de como que el conflicto que se tiene entre la diferenciación en estos términos, yo sugeriría como que sí te leas todo el paper y que
tú teniendo claro los conceptos o la diferenciación o el impacto que tiene tratarlos como semejantes o como diferentes, establezcas tu propio criterio sobre si el autor tiene razón de lo que está estableciendo en su artículo o no. Esto te puede ayudar básicamente como en el proceso, tú ir generando tu propio criterio y tal vez proponer soluciones o, o ese tipo de cosas. Y eso, o sea, como te digo, te recomiendo que sí te lo lees, es decir, no lo dejes descartado porque tal vez el autor lo confundió, por el hecho de que en cierto aspecto sí te puede generar valor en cierto punto al momento de generarte un criterio sobre si está correcto o no lo que estás leyendo y como que te puede dar una fuente de información sobre si, sobre la diferenciación que tú estás tratando de encontrar. Ok, gracias. Juan, Yo tengo una pregunta como que a niveles de abstracción. O sea, quisiera que me expliques un poquito más en qué nivel de abstracción veríamos, por ejemplo, un antipatrón o qué nivel de abstracción veríamos un SMEL. en nivel de abstracción de un antipatrón y un SMEL. Sí, porque decías que, por ejemplo, el SMEL se puede solucionar con un simple refactoring. Eso me lleva a pensar que es más a nivel de código, mientras que el antipatrón es un problema por detrás, que podría ser un problema más a nivel de diseño. Entonces, no sé si nos podrías explicar un poquito más de eso. Sí, justamente es lo que les estaba diciendo por acá, creo. Bueno, no me acuerdo dónde les estaba diciendo, pero sí, justamente lo que te digo, en la literatura que nosotros encontramos, encontré un paper bastante interesante que esto ya les, o sea, les puedo adjuntar toda la bibliografía y mandarles por nuestro grupo, pero básicamente este paper que yo leí tenía justamente la pregunta que yo estaba buscando. ¿Es un antipatrón y un SMEL sinónimos? Y dentro de este estudio se establecía justamente que el SMEL va en una granularidad que es solamente a nivel de código y un antipatrón va a una granularidad que va justamente a nivel de diseño. Entonces, el por qué se establece esto es básicamente por lo que te digo, que nosotros tenemos un impacto, o sea, la solución de un SMEL, como tú mismo mencionaste, es una refactorización, mientras que la de un antipatrón es como que algo más profundo en cuestión. Y ese sería como que básicamente lo principal, el por qué la granularidad del SMEL cae en un código y el por qué la granularidad de un antipatrón cae como que a nivel de diseño, viene siendo más por cómo está estructurado o cómo se representan o cómo está su taxonomía en cuestión tanto de los SMERS como de los antipatrones. Entonces, la taxonomía de los SMERS o la clasificación de los SMERS, como gustes llamarle, siempre como que tienen esa connotación a la parte de código, justamente. Por eso tenemos como code smells, configuration smells, database smells, grammar smells, presentation smells, speech smells, que son cosas como que van enfocadas únicamente a la parte del código. Entonces, los antipatrones ya van enfocados a algo de más alto nivel, como viene siendo linguistics, software reuse, performance service, use case modeling y Scrum antipatterns. Entonces, ya es como que los antipatrones van atacándose o acoplándose a algo de más alto nivel. Entonces, como te mencioné antes, el SMEL puede ser un indicador de un antipatrón. Entonces, si tú quieres encontrar a un antipatrón, creo yo que primero tienes que pasar por la detección de si es que hay un SMEL ahí o que te indique que hay un problema más profundo o que necesite una solución más profunda. Entonces, eso creo yo, no sé si respondí tu pregunta. Sí. Michael. Bueno, hola. Tengo otra pregunta. Bueno, ya que sabemos o nos has explicado la diferencia que hay entre los antipatrones y los smells y que cada uno va a un nivel de abstracción diferente, pero la duda surge de que, bueno, si bien sé la diferencia y me encuentro con un problema y digo, ok, puede ser un smell, pero si mi criterio está errado, puede llegar a ser algo mucho más grande, ¿no? Como la analogía de la tubería que dijiste, ¿no? De que, ok, puede haber humedad y pues, se puede solucionar pintando la pared, pero puede que el problema esté mucho más a fondo, ¿no?
¿cuál creías tú que es no sé, un proceso o un modus operandi para identificar bien si es que estoy frente a un SMER o un antipatrón? Ya, en ese aspecto no sé si haya como que no sé, un monólogo, un script que te diga como que un template o un protocolo, o como quiera que lo quieras llamar, que te diga, mira, aquí estás frente a un SMEL y aquí estás frente a un antipatrón. Yo creo que eso es más como que en el transcurso de la solución vas a enterarte tú si es un SMEL o un antipatrón. Entonces, si tú te surges con un SMEL, o tú consideras que este es un SMEL y aplicas una solución simple y el problema se ve solventado, entonces quiere decir que usaste la solución correcta y que lo trataste de manera adecuada. Pero si tras aplicar esta solución ves que el problema persiste, entonces quiere decir que ya no es una solución simplemente superficial, sino que ya tienes que adentrarte un poco más a lo que está pasando, es decir, hacer un análisis más profundo y ahí tal vez ver que ya es un antipatrón. Entonces, a eso es a lo que quería, como que a lo que me hacía referencia de que un SMEL te puede dar como que un indicio sobre lo que es un antipatrón en cuestión. Entonces, si tú ves que estás tratándole a este problema como SMEL, y te genera como que aplicas la solución del SMEL y ese problema se ve solventado, pues estás haciendo buenas prácticas, implementaste la solución adecuada, entonces ya no vas a caer en un antipatrón o ya no hay un antipatrón por detrás. Pero si al aplicar esta solución el problema persiste, entonces ya quiere decir que aplicaste en un contexto inadecuado la solución que tú creías y probablemente ya no es algo simplemente superficial, sino que requiera de un análisis más profundo para atacar ese problema. No sé si respondí tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ok. David, Bien, bueno, primero que nada, buena exposición porque sí es bastante útil conocer esto de los smells y más que nada ver la relación que tiene con los antipatrones. Pero entonces aquí me entra una duda porque según la definición que la da Brown incluso, dice que un antipatrón es una solución mal implementada que nos genera consecuencias negativas. Y como tú mismo dijiste, no actualmente en la fase podríamos decir que en la de construcción, se generarían más smells que antipatrones. Entonces, podría haber antipatrones que sí pertenezcan a la fase de construcción, ¿podrían haber patrones, dijiste? antipatrones en esta parte de la fase de construcción, porque como tú dijiste, la mayoría de los antipatrones que se los denomina en la fase de construcción, en realidad son smells, como de Blob, de Spaghetti Code. La mayoría, si los vemos en definición, no son más que un conjunto de malas prácticas, un conjunto de code smells, podríamos decirlos así, pero no tiene tanto sentido o alusión a lo que vienen siendo los antipatrones, que como tú dices es un problema mucho más profundo. Sí, o sea, Esa es mi pregunta. justamente, sí, ya entendí tu pregunta. Ujú. Justamente mencionaste Spaghetti Code, que fue algo que yo me encontré en mi proceso de investigación, que el Spaghetti Code era tratado tanto como SMEL y como antipatrón. Entonces ahí fue como que tuve una explosión mental, porque, claro, mi investigación me dijo que los SMELs están a nivel de código pero el Spaghetti Code es a nivel de código. Entonces, ¿por qué sería un antipatrón si los antipatrones se supone que solo son a nivel de diseño? Entonces, ahí es lo que entra en juego bastante el impacto que está generando en cuestión la falla o el problema que estás tratando de buscar. Entonces, me puse a investigar un poco de por qué le tratan Spaghetti Code como antipatrón o por qué en qué contextos lo están tratando como code smell o en qué contextos lo están tratando como antipatrón. Entonces, justamente me llegué en el punto en que lo están tratando como smell al Spaghetti Code justamente cuando es simplemente algo que se requiere una refactorización, un arreglo superficial. Pero en otros contextos o en otras bibliografías que vi, a Spaghetti Code lo trataban como antipatrón, porque ya la forma en la que estaba implementado todo ese código ya no generaban solo problemas superficiales
o problemas que requieran una simple reestructurización de una simple clase, por ejemplo, sino que ya requieres como que una solución más profunda a nivel de replantearte o reestructurar el proyecto en cuestión. Entonces ahí es como que depende el nivel de impacto. Entonces sí pueden existir antipatrones dentro de la fase de construcción o de la fase de implementación, dependiendo del impacto que éste genere en el proyecto. Entonces, si tú te encuentras tu fase de construcción, te encuentras con una cosa en el código que tal vez solo requiere una refactorización, pues bien, lo tienes que tratar con prácticas de CodeSmell. Pero si en tu parte de construcción te encuentras en un spaghetti code que ya no solo requiere una reestructurización de como que de la clase en sí, sino que ya requieres una reestructurización del proyecto en general, entonces ya lo tienes que tratar como un antipatrón, ya que si lo estás tratando como un smell, pues ahí estás cayendo en un antipatrón. ¿Cachas? Entonces, O tal sea, vez podríamos definir que un antipatrón se diferencia de un SMEL por el grado de dificultad o esfuerzo que invirtamos en la refactorización. no lo diría como tal, como que grado de dificultad, porque no sé, tal vez un smell sea muy difícil de solucionar, o sea, hacer una refactorización te puede generar un poco de complicaciones y no por tanto eso va a ser un antipatrón. Yo creo que sería como que más a nivel de impacto o a nivel de cómo lo estás solucionando. O sea, no tanto como que a nivel de dificultad, sino que tienes el problema y no es como que, ay, me demoré 5 minutos, entonces fue Smell. Me demoré una hora, fue antipatrón. No, sino que si este como que problema te está generando un impacto como que ya superficial, es decir, como que solo a nivel de código, pues lo tienes que tratar como SML, pero si el impacto que tú ves no se soluciona o persiste o requiere algo más, una reestructuración más potente, entonces ahí sí como que es un antipatrón. Entonces, es buena la pregunta porque sí, justamente no quiero como que quede que un antipatrón solo va a estar en la parte de diseño y un SML solo va a estar en la parte de código, sino que dependiendo el impacto que tenga el problema que haya nacido, ahí puedes catalogarlo como un SML o como un antipatrón. Es decir, el SML te puede indicar lo que viene siendo el antipatrón, el SML puede generarte un antipatrón, pero eso, o sea, no es como que por nivel de dificultad, sino por nivel de impacto, creería yo. Entonces, sí se podría decir que si a un antipatrón lo definimos por cierto conjunto de smells, podríamos ver o como decir, detectar que hay un antipatrón, ya sabiendo que hay ciertos conjuntos de smells, al menos para la parte de construcción, ya que es mucho más fácil ver code smells, que esto ya está muy abarcado en la literatura, a diferencia de, yo que sé, fases posteriores. Sí, o sea, sí, verás, justamente antes de establecernos toda esta investigación, yo como que tenía charlas con Javi, que era el ayudante en ese tiempo, y con Carlos, que era el director. Entonces yo llegué a esa conclusión que tú también llegaste, que un conjunto de smells pueden ser un antipatrón. Entonces yo decía, o sea, y hasta ahora lo creo, que para mí como que un antipatrón es un conjunto de smells, es decir, muchos smells te pueden indicar que hay una presencia de un antipatrón. Entonces sí, creería que sí, o sea, sí, para mí también tengo la misma conclusión de que muchos smells te representan a un antipatrón. Mm, claro, y esto de que hablaste de la deuda técnica, porque como la propia definición dice, un antipatrón es una solución recurrente a un problema que en lugar de resolverlo genera consecuencias negativas. Estas consecuencias negativas es lo que se conoce como la deuda técnica. Claro, es una de las, o sea, hay varias consecuencias negativas que te puede generar el aplicar una mala solución y una de ellas sí puede ser la deuda técnica, ya que como te menciono, si tú estás aplicando una solución superficial o una solución que está mal aplicada en el contexto, al final cuesta, ¿no? Entonces, a medida que tú vas como que haciendo apilación de solución mal aplicada y así consecutivamente, pues esto va incrementando la deuda técnica dentro del proyecto. Entonces, sí. Ya, pero ahorita hablando un poco a nivel de semántica, o sea, se dice que un antipatrón es una solución, pero más bien no sería
yo qué sé, la decisión, más bien una decisión, porque digamos, eh, antipatrones, al menos de la fase de, yo qué sé, de construcción. El más conocido es Code and Paste Programming, que es de copiar y pegar código que ya está funcionando en una parte y la pegas en otra. Esa no es una solución porque tú no dices, voy a implementar la solución Code and Paste, que termina siendo un antipatrón, sino que es tú la decisión de que vas a tomar una acción, pero por pensar que en ese rato te va a resultar, yo que sé, beneficiosa y rápida, a futuro te va a pasar factura, que son las consecuencias negativas de deuda técnica, refactorización, pérdida de tiempo y plata. Pero entonces ahí no estaríamos diciendo que más que un antipatrón sea una solución, vendría siendo una decisión tal vez, una decisión tomada tal vez mala por ignorancia, por ser novato, por falta de discernimiento en los principios de diseño. Sí, o sea, claro, obviamente, la definición, como tú nos dices, de antipatrón es una solución mal aplicada. Entonces, ¿cómo sabes que estableciste esta solución más la aplicada? Obviamente, detrás de la solución mal aplicada hubo una decisión que tú tomaste como desarrollador o lo que sea. Ingeniero de software. Entonces, exactamente, yo sí tiene sentido de que, o sea, para mí la parte de solución mal aplicada, por detrás viene la decisión del desarrollador en cuestión, porque no es como que la solución se puso sola, sino que Claro, antes de tratar no de decides voy solucionarlo, a hacer algo mal. claro, sino que tú decidiste como que voy a aplicar esta solución y ya me trajo cosas como que consecuencias negativas, entonces ya fue parte de tu decisión. Listo. Gracias. Esa era la mayoría de mis preguntas. Ya, ¿nadie más? Yo tengo una pregunta, o sea, con esto se puede realizar una herramienta automatizada, porque yo tengo, de lo que veo, tienen ciertos parámetros para detectar antipatrones y para detectar smells. ¿Pueden ustedes crear una herramienta automatizada a partir de esto? ¿O existe? Porque de lo que he visto se hace análisis, por ejemplo, a nivel de smells, que tú dices que es refactorización, pero a nivel de antipatrones como tal en el diseño no he visto alguna herramienta automatizada. ¿Crees tú que se puede hacer? Yo creía que sí, y de hecho la tesis que nace, las tesis, porque hay 5 proyectos de titulación que nacen a partir de este proyecto, tienen como que, o bueno, cuando yo era parte de este proyecto, como que mi idea era tratar de eso, generar una solución automatizada para lo que vienen siendo los antipatrones. No sé qué tanto los tesistas de ahorita, que justamente David es uno de ellos y Jorge que está acá también es otro de ellos y Jeremy también es otro de ellos, como que yo creo que sí puede existir tal vez una forma de automatizar dicha cuestión, pero creo que es como que muy complicado hacerlo, porque como justo tú dices, no hay en la literatura y efectivamente yo antes de todo esto investigué un poco de cómo se están solucionando los antipatrones y solo me he encontrado con lo que tú dices, herramientas como de refactorización o lo más pro que me encontré, por decirlo, fue de un paper que lo que hacía era para detectar los antipatrones en la parte de diseño. Tenías un UML que estaba escrito en un lenguaje, en plan tu UML, ponle, y este como que tomaba el texto plano de cómo estaba hecho este UML, lo pasaba por una máquina y identificaba cosas básicas, o sea, antipatrones como que no tan específicos, porque hay 1 millón de antipatrones. En nuestra investigación sacamos que existen un total de 239 antipatrones en diferentes fases, en diferentes fases del ciclo de vida de desarrollo de software. Entonces es como que yo creo que en cierto punto, en ciertas fases, los antipatrones que se involucran en ciertas fases sí pueden ser automatizadas. Lo que más conflicto me puede generar en la automatización puede ser en la parte de gestión de proyectos. Eh, Porque justamente es muy difícil como que los antipatrones de gestión de proyectos en general involucran lo que dijo David hace unos momentos, las decisiones de las personas. Entonces existen, por ejemplo, Scrum antipatterns que hablan como que de si tú hiciste un retrospective bien. Entonces, ¿tú cómo automatizas o cómo le das al, al autor en cuestión de que está haciendo un antipatrón cuando eso es muy como que personal, como que de face to face, ¿cacha? Entonces yo creo que
ciertas fases, como viene siendo en la fase de diseño, que los antipatrones de diseño ya vienen siendo a nivel de UML, eso sí los puedes automatizar. Como te digo, esta herramienta que encontré me pareció bastante cool, por lo que te digo que cogía el UML, lo transformaba en texto plano y analizaba ese texto plano, ya sea las asociaciones y cómo si está usando este patrón o si lo está aplicando bien en el contexto en general, y te devolvía como que un UML ya refactorizado a partir del que tú lo ingresaste como tal. Entonces, eso dependería como que el tipo de antipatrón que quieras automatizar. Como te digo, para mí los antipatrones que se pueden generar en la fase de implementación, en la fase de diseño, incluso en la fase de pruebas, podrían llegar a ser automatizados porque tienes como que algo tangible o algo que puedes como que procesarlo para automatizar una solución. En cambio, lo que viene siendo la parte de gestión de proyectos ya me parece un poco complicado automatizar. Entonces, la respuesta sería, yo creo que sí se puede automatizar. De hecho, las tesis, no sé cuáles sean sus soluciones que tienen las que están naciendo a partir de ese proyecto. Yo creo que sí se puede automatizar, pero depende de qué tipo de antipatrón o a qué fase estés apuntando ese aspecto. Bien, ¿Qué tal? ¿Sí se me escucha? sí. Ya. Eh, para complementar la duda del compañero, si es que existen herramientas automatizadas o si se pueden automatizar, creo que ahorita Alejandro ya nos dio un pequeño contexto de lo que hay, de lo que no hay, de lo que se puede lograr hacer y de lo que se está haciendo. Si bien existen estas herramientas que justamente yo estoy encargado en la parte de diseño del ciclo de vida, me he empapado un poco de lo que hay, de lo que no hay, y me he dado cuenta de que hay pocas herramientas para evaluar lo del diseño. Justamente Alejandro nos acaba de mencionar una. Yo me enfoqué en otra herramienta que se llama Arca, que funciona de manera similar. Ingresas los diagramas en texto plano, se encarga del análisis y te entrega se puede decir un listado así de los errores o defectos que pueden tener tus diagramas. Pueden ser code smells, pueden ser esos llamados architectural smells o pueden ser antipatrones. Eso es como que algo muy, muy estándar porque no está muy profundizado para la detección de antipatrones. Ahora bien, eh, se menciona el hecho de si es que se puede automatizar esto. El hecho de una automatización no es de decir, ah, bueno, tengo la solución para identificar este antipatrón y cojo y lo hago, lo implemento de una, sino que hay todo un proceso detrás, todo un arte acerca de esto, porque primero tienes que empaparte de todo lo que hay, lo que no hay, tienes que especializarte en el área en el que quieres identificar estos antipatrones y el hecho es la gran incógnita y la que surgió en nuestra tesis es cómo identificas estos antipatrones en cada fase. Y nos hemos dado cuenta en el transcurso de estos últimos meses de que parece muy sencillo viéndolo desde lejos, pero ya cuando te adentras, ya cuando lo ves de una forma mucho más sistemática y no dinámica, te empiezas a dar cuenta del por qué no existen tales herramientas. Por ejemplo, en mi fase me estoy guiando en la creación de unas métricas que nos pueden ayudar a identificar estos antipatrones en la fase de diseño, pero las métricas se están eh, construyendo o adaptando para un análisis manual. ¿Por qué manual y no automatizado de una? Primero, bueno, nos mencionamos de que tenemos que saber cómo pueden estas métricas aportar al ámbito de la identificación de estos antipatrones, si es que las métricas están bien aplicadas, bien calibradas, y una vez, nadie quita el hecho de que si bien podemos sacar estas métricas que nos pueden ayudar a identificar estos antipatrones, puede que a largo plazo se puedan automatizar, como como lo que me encontré en la literatura. Estas métricas sirven para evaluar antipatrones en la fase de, de desarrollo o de construcción. Lo que yo hice, ya, o sea, el código no es más que los diagramas traspasados a código. Entonces, estos se lo pueden aplicar a los diagramas como tal, o los elementos de diseño que tengamos a la mano para el proyecto, digámoslo así. Entonces,
Es un poco más profundo el hecho de tener automatizado un proceso que no es tan simple de lograrlo sin un análisis a profundidad. Y es ese análisis de caja negra que decía el Inge Anchundia, que se le tiene que realizar a las cosas. Entonces, es un poquito para complementar esto. ¿De qué hay? Hay. ¿De que están bien hechos? Esa es la duda. ¿Ok? Eso quería colaborar. David. David, creo que sí. David. Pensé que iba a hablar el Inge primero. No, Y dale bueno, tú. igual yo acotando, pero bueno, igual yo acotando a lo que dijo mi compañero Jerry. Sí, la detección de antipatrones primero viene siendo un gran dilema por el problema que presentó aquí Alejandro, de que primero no hay una estandarización, no hay no hay un consenso entre ingenieros, entre la academia ni en la industria de lo que viene siendo un antipatrón y code smells, porque como dijimos, o sea, cierto conjunto de code smells a veces pueden indicar un antipatrón, pero a veces solo es un conjunto reducido de smells y ya, pero eso no implica que sea un antipatrón, pero como dijimos, es más una solución y detectar la, la pregunta sería, ¿cómo detectaste que se tomó esa decisión? Y eso es lo más complicado de hacer en la detección de antipatrones, porque estás detectando algo que fue una decisión, estás tratando de detectar algo conceptual. Y para ello tienes que también irte a lo que se ha estado planteando, de ver causas y efectos. Y esa es una de las metodologías que yo estoy utilizando para la detección de antipatrones, porque es algo relacionado a lo que utilizan en medicina, que es esto de un método clínico basado en observación, análisis de síntomas, y también en medicina utilizan heurísticas. Y eso es lo que también está utilizando mi compañero Jeremy para la parte de diseño. Entonces, eso podría ser un poco la respuesta a cómo se está intentando de hacer la detección de antipatrones. Ahí, ¿no? Ahí en el chat también. Era Jeremy diciendo hola. Ah, a ver, bueno, entonces ya para ir finalizando, creo que hay unos términos bastante interesantes en el... Cristian. Ah, dale, te pregunto. Hola, Cristian. hola, hola, ¿sí se me escucha? Sí. Ya, hola, buenas con todos. Bueno, yo tenía una pregunta y más que todo que si me podrías ayudar con un ejemplo. Bueno, los SMEL dijiste que son indicadores para dar un indicio de que, bueno, estás aplicando mal una solución, ¿no? O sea, estás aplicando en sí un antipatrón. No sé si tengas algún ejemplo concreto, resultado de investigación acerca de un SMEL típico que se puede observar al aplicar una solución como, como el patrón observador, compositor, singletón o otro así que tú, bueno, hayas experimentado o algo. Como, más que todo es para que yo lo pueda visualizar. No sé si tienes algún ejemplo. Ya, a ver, entonces, un poquito con lo que iba a decir va con lo que pregunta Cristi. En este caso hay varios conceptos interesantes y es la parte de que, bueno, rescato lo que dijo David, dice decisión. Lo otro que han hablado bastante Alejandro de la técnica. Y por ahí yo quiero agregar un poco la parte de la verificación y validación. Entonces, recuerden que dentro del concepto de verificación y validación, la verificación es prácticamente realizada por un humano, ¿no? Entonces, quizás la parte para detectar estos antipatrones cae en esta parte de verificación. Claro que ahora hay herramientas que incorporan más inteligencia artificial y ese tipo de cosas, y quizás en algún momento se pueda automatizar esa búsqueda.
pero esa búsqueda va a depender de búsqueda de contextos y decisiones. Entonces, creo que eso lo hace más complejo que realizar un proceso de automatización, perdón, un proceso automatizado donde se busca el código y se detecta cosas. ¿Ya? O sea, creo que va a haber. Ahora, llegando un poquito a la parte de ejemplificar, yo quiero poner dos situaciones reales. ¿Ya? Bueno, una real y una vamos a imaginarnos así de forma medio genérica. Pero imagínense que ustedes tienen un programa de una complejidad media, ¿sí? Y obviamente un programa es algo vivo, ¿no? Entonces cada vez se tiene que adecuar a ciertas situaciones, contextos, solicitudes de los clientes. Entonces requiere ser actualizado. Entonces, ¿qué pasa si hay un cambio, ¿no? Hay un cambio como, por ejemplo, yo necesito agregar un dato en un cliente y resulta que ese pequeño cambio en ese cliente, tengo que, para hacer eso, tengo que hacerlo en varios lugares, ¿ya? Entonces, realizar ese cambio en varios lugares me genera un costo, ¿ya? Si ese costo eh, en relación con el beneficio es justificable, entonces yo estoy generando una deuda técnica, ¿sí? Entonces, posiblemente yo digo, es que como lo tengo que hacer manual, es rápidamente voy, cambio, agrego el parámetro, el atributo, rápido en tres clases y le pongo play y ya está ejecutado. Entonces, el beneficio versus el costo lo supero, pero hay ese costo. Eso se llama la deuda técnica, ¿sí? Hay un compañero de ustedes que se llama Max, creo que vi que ayer publicó algo en el LinkedIn y justo publicó algo de deuda técnica. Y entonces él decía, bueno, él puso ahí que un autor, Kenneth Rubin, dice, pone que la deuda técnica es un costo oculto, ¿sí? Pero a mí me gusta más el concepto de que es un intercambio entre el costo y beneficio, ¿no? Entonces, yo puedo asumir cierta deuda técnica en pro de ese beneficio. Pero ¿qué pasa si yo voy acumulando muchas deudas técnicas? ¿Sí? Por muchos beneficios, en algún momento eso lo va a superar y yo voy a tener que lidiar con esa deuda. ¿Ya? Ese caso que les digo de cambiar una cosita en varios lugares, me acuerdo que pasó en un proyecto de quinto nivel que me invitó Pamel. Habían hecho una, una clase como orden o paquete, algo así, era como un sistema de entregas. Y entonces habían tomado la decisión de descomponer esa clase en muchos lugares. Entonces resulta que cuando se quería hacer, por ejemplo, una consulta o un cambio a esa clase, tenían que consultar un montón de cosas y después cruzar la información, ¿sí? Entonces quizás ahí hubo un antipatrón. ¿Cómo llegamos a ese antipatrón? Es que justamente Pamela y yo estábamos sentados y vimos el diseño general y empieza a haber una serie de cruces, ¿no? Empieza a haber una serie de enlaces entre clases y para hacer una consulta había que ir por todos los enlaces, ¿no? Cada una de esas linecitas entre clases, ¿no? Entonces ahí se va apareciendo eso de acoplamiento, esa parte de cohesión y el costo que tiene recorrer cada una de esas y los métodos. Entonces posiblemente eso ya nos olía mal. ¿Sí se entiende? Eso visualmente ya olía mal. ¿Sí? Entonces, si nosotros cogemos y vemos eh, eso que pasa ahí, ¿no? En todas esas clases, entonces eso se le llama el smell. Ahora sí, ¿cuál smell? Ahí sí ya dependerá del autor, dependerá del libro, dependerá de etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya huele mal porque va en contra de algunos principios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hicieron así? Puede ser dos cosas. Una, los chicos no sabían. La otra es, tomaron la decisión de dividirlo por algún motivo. ¿Cuál motivo? No sé, pero ese motivo debió ser deuda técnica versus beneficio. El beneficio fue mayor que eso.
y tomaron esa decisión, ¿sí? Entonces, no siempre hay una arquitectura perfecta, no siempre todo lo que se puede poner lo puede aplicar en todos lados, pero ellos quizás por atender a un patrón, ¿sí? Cayeron en esa deuda técnica, ¿sí? Entonces, tampoco no quiero decir que todo es malo y todo es así, ¿no? Em, por ejemplo, yendo al caso de hacer ejercicio, ¿no? Hay que entrar, si tú quieres llegar a cierto punto, tienes que entrar en déficit calórico, pero no quiere decir que todo déficit calórico es bueno, sino que depende de lo que estés haciendo, depende de tu objetivo, depende de qué quieres conseguir. Ok, ese sería un caso, ¿no? Posiblemente entonces de ir un poquito más allá y examinar por qué tomaron la decisión y analizar si esto estuvo bien o mal. Ahí pudo haberse dicho, ah, tomaste una buena decisión por esto, o simplemente, y por lo tanto la deuda técnica, digamos, está correcta, o realmente tú caíste en aplicar una solución de mala forma, y por lo tanto tu deuda técnica se va a incrementar, ¿sí? Entonces, ¿por qué se va a incrementar la deuda técnica? Porque en algún momento eso te va a costar reparar. ¿Sí? ¿Y quién es el endeudado? ¿Sí? Entonces, digamos, la empresa o el desarrollador. Y entienda ese concepto de deuda, ¿no? Entonces, si yo me compro un carro, ¿no? Y no tengo todavía el dinero suficiente, entonces tengo que entrar en una deuda que la tengo que ir pagando a largo plazo, ¿ya? Entonces, ese es el sentido de la deuda técnica. Es que técnicamente voy a tener que hacer algo, pero no ahorita, sino después, y yo ya voy incrementando mi deuda. Ya. El otro caso que quiero hablar es, por ejemplo, Kushki. Entonces, hace como unos 3 o 4 años, no 3 años, unos 3 años, yo pregunté cómo ellos hacían, por ejemplo, las reuniones y yo quería que me enseñen cómo ellos llevan en el sistema cada historia y qué le ponen. Y entonces, eh, me enseñaron así brevemente, obviamente no me pueden enseñar todo, pero había una pequeña historia, pero la descripción era una cosa enorme, ¿sí? Y entonces en la descripción habían un montón de documentos, ¿sí? Un montón, ¿sí? Entonces yo le preguntaba, ¿y eso a quién le llega? ¿No? Entonces me decían, ah, esto llega, le llega al... Obviamente se reunieron para definir la historia, de ahí le pasó al analista y el analista le metió la documentación que tenía que ser, vino el de calidad y le aumentó más documentación de cosas que tienen que tomar en cuenta, y de ahí vino el cliente y le puso más, y eso le llega al desarrollador, ¿sí? Entonces, el desarrollador tiene que leer todito eso para enterarse de qué es lo que pasa, ¿no? Sí, obviamente. ¿Cuánto se demora en leer? Yo decía, ¿cuánto se demora él en entender eso? Sí, y entonces decía, es que es tan complejo lo que hay que hacer, que con esto no es suficiente, sino que tenemos que hacer más reuniones. Sí, y yo dije, bueno, ¿y cuánto les toma a ustedes entonces organizar esa reunión? Y decía, una reunión puede tomar 2 horas, 3 horas para planificar, ¿no? Sí, y después de esas 3 horas a cada desarrollador le toca ir a conversar para ver cómo lidiar con eso. Entonces, a primera vista eso no es ágil, ¿no? ¿Ya? Pero ellos han tomado una decisión. ¿Será que es normal que ese proceso así ya es ágil o no es ágil? ¿Sí? Entonces, claro, no es muy fácil como saber si eso está bien aplicado, pero a primera vista eso huele a que no es ágil. ¿Sí? Entonces, claro, ahí entra un proceso de mejora continua, donde la última vez que fuimos, ellos han cambiado radicalmente cómo trabajan en sus esquemas de trabajo ágil, ¿sí? Entonces, ellos han cambiado. Pero, ¿por qué tomaron la decisión? ¿Por qué organizaron de esa manera? ¿Por qué hay tanta documentación? Quizás falta, digamos, organizar el equipo de otra manera para que no demore tanto. Sí, entonces posiblemente ellos hayan incurrido en un antipatrón sin saberlo, pero en pro de, no sé, de que la historia sea tan completa que tenga toda la información, pero al final están introduciendo algo que puede
ralentizar el proceso de desarrollo, ¿sí? Entonces, ¿cómo automatizas esa revisión, ¿no? Es bastante difícil, ¿no? Volviendo al caso de anterior que yo estaba hablando de los chicos que pusieron una clase y la dividieron en varias partes, ¿sí? Entonces, quizás en algún momento, si nosotros queremos mejorar este sistema, si nosotros queremos cambiarlo, nos toque rehacer la arquitectura, ¿sí? Y entonces esos son los problemas que posiblemente nos vayan a afectar y nosotros no sepamos o identificarlos. Ahora, ¿por qué es importante, yo creo, diferenciar entre los términos de antipatrón y SML? Es justamente que si nosotros ya pensamos que hemos corregido algo y no es la fuente del problema, quizás estamos nosotros no atendiendo bien a la deuda técnica, ¿sí? Entonces, en este caso, son cosas que se pueden percibir en el diseño y al final de cuentas su origen es las decisiones perdón, de implementación, pero su origen es decisiones de diseño. Sí. Ahora, en el caso de Kurki, que no sé si está bien o mal, pero posiblemente el rendimiento del equipo, ¿sí? Pueda verse mermado por las decisiones organizacionales que han tomado, ¿sí? Entonces, por eso el nivel de abstracción del uno es muy abstracto. O sea, puede que sea esto, puede que estemos haciendo mal una decisión, o puede que esta misma decisión funcione en la empresa A, pero en la empresa B no, ¿sí? Y entonces eso obviamente va a repercutir en niveles más abajo, ¿no? Sí, más de ejecución. Entonces, no sé si, Cristian, queda un poco más claro el ejemplo, Sí, sí, ya me quedó claro, la verdad. ¿ya? Muy bien. Entonces sí, sí es importante para nosotros que los profesionales sepan que cuando estamos hablando de síntomas o de smells, es decir, yo tengo fiebre, ¿sí? Y yo te puedo dar como médico un montón de pastillas para que te baje la fiebre, pero eso te arregla el problema o lo oculta, ¿sí? Entonces la cuestión es, una vez que tú tienes ese síntoma y lo cruzas con otro síntoma, como dice David, y lo cruzas con otro síntoma, entonces hay una alta probabilidad de que tú tengas una enfermedad. ¿Y tú qué atacas? ¿Los síntomas o la enfermedad? Nadie me Los está parando síntomas. voz. La enfermedad. La enfermedad, claro. Entonces yo puedo decir, yo soy el mejor médico porque a punta de pastillas te baja la fiebre. Y resulta que no estoy atacando el problema. Y eso pasa en software. Nosotros podemos estar implementando un montón de cosas. Sí, como dice Juan, ¿no? Un montón de herramientas que nos permitan detectar cositas en el código, SMS del código, y nosotros estamos arreglándola, ¿sí? Y resulta que no estamos atacando la causa. ¿Por qué? Porque tenemos el falso sentido de que hemos solucionado algo, pero quizás hay una decisión crítica de cómo se gestiona el código que hace que siempre aparezca lo mismo. ¿Sí? Entonces, si tú vives a punta de pastillas para bajarte la fiebre, no estás curado. David, otra vez. Eh, sí, aquí me surgió una duda con lo que dijo Inge Carlos. Es que no es lo mismo tomar una decisión por ignorante o por falta de experiencia a una que sea una mala decisión, ya sea porque no se interpretó bien el contexto o el costo-beneficio. Entonces, ¿a cuál de estos dos aspectos vendría cayendo un antipatrón? Porque digamos, ya como usted dice, yo por ignorante, cada que tengo fiebre me tomo una pastilla, pero es porque yo no sé las consecuencias, pero no estoy haciendo algo conscientemente, ya que como lo dije, per se es por ser ignorante. Pero ahora si ya es alguien que, digamos, sabe más o menos, pero solo hizo una mala interpretación del contexto o del costo-beneficio, ya sea porque el contexto en sí cambió, entonces, ahí es un antipatrón o con lo que yo dije antes. No entendí nada.
O O sea, a sea que ver, a si, ver, yo pienso que hay decisiones que tú tomas por desconocimiento, ¿no? Sí, por ejemplo, hay el COVID y por ahí el COVID es un virus y entonces el cloro mata el virus. Entonces yo me tomo y empiezo a respirar el cloro, ¿sí? ¿Verdad? Y prácticamente eso pasó. Entonces, creo que no importa mucho diferenciar esa parte si eres tan ignorante como para respirar cloro. O tú tienes una lógica en donde diga el cloro mata eso, entonces me va a curar. Sí, a la final es una mala decisión, ¿ya? El origen quizás eh, no importa mucho de dónde viene. Ahora, lo que sí hemos leído bastante en los libros es que más que enseñarte los patrones, deberíamos aprender los antipatrones, porque los antipatrones nos ponen en los contextos diferentes para poder aplicar algo, ¿sí? Entonces, quizás el proceso de estudiar antipatrones es un proceso de estudiar que no debe hacerse, y eso produce más beneficios que saber qué hacer. ¿Sí? Por ejemplo, si hay un terremoto, lo que no hay que hacer es paniquearse, ¿sí? Entonces como que eso cala más o pega más. Ya, ahora yo considero que el software, como lo manejamos, es como medio tan informal que es muy probable que estemos cayendo en antipatrones por ignorancia. ¿Sí? La otra cosa que yo también considero que genera muchos antipatrones es la falta de criterio, ¿no? En todo caso, uno, obviamente, como le enseñan tantas cosas en la universidad, trata de, de poner todo eso que te enseñaron en un proyecto, ¿no? Entonces, que hay que hacer diagramas, que hay que hacer ni sé cuánto, que hay que hacer reuniones cada día y se vuelve tan mecánico que se olvida del objetivo de las prácticas, ¿sí? Entonces, trata de meterle tanta disciplina de forma incorrecta, de forma mecánica, que termina incurriendo en de patrones. Entonces, por eso yo creo que es muy importante que nosotros tengamos criterios sobre el uso de las herramientas y no hay una sola fórmula, ¿sí? Mi frase, bueno, lo que siempre me reclamaron, creo que David, Jeremy y creo que también Juan, y también Cristian, es que siempre respondía depende, ¿no? Y eso también lo vimos en Topor, también decían depende, ¿sí? Es que no hay nada escrito, todo depende de tu contexto y cómo tú aplicas tus criterios para ese contexto. Entonces, no creo que haya mucha diferencia entre soy ignorante, soy inconsciente de lo que hago, ¿sí? Pero la cuestión es cuando tú tienes un criterio, saber de los antipatrones te puede dar una apertura de, ¿será que no estoy cayendo en algo que me va a costar más? Y entonces tú luego tomas tu decisión y es decir, ¿acepto esta deuda técnica o rechazo esta deuda que voy a tener? listo, gracias. Nadie más, nada que agregar. Bueno, chicos, a mí me gustó bastante la presentación. Gracias a Sebastián por aportar este tipo de cosas. Recuerden que el chiste de estas reuniones o sesiones no es que tanto aprendamos cosas, sino que compartamos estas dudas que posiblemente no se alcanzan a ver bien en clases, ¿no? Y la cuestión es traer estas dudas y empezar a conversar y ver qué puede pasar, ¿no? Tampoco no es el chiste de que esto compita con una asignatura, con una clase, sino de traer temas a colación que nos parecen un poco ambiguos y tratar de ver de qué va, ¿no? Y el chiste es saber que la parte académica sí se aplica en la industria, Juan. Ana sí me dice que sí se aplica. Ya, entonces, entender ese sentido, ¿no? Entonces, si tienen alguna cosa que la que quieren hablar, por favor, no duden en decir, yo quiero hablar de este tema.
Y no es tanto de preparar la presentación, sino de poner un temita para conversar de algo, ¿no? Entonces les agradezco a todos. Me gustó mucho la interacción que han tenido en combinar la parte de la deuda, de la parte de las decisiones, de la parte del antipatrón, del SMEL, entender un poquito la ejemplificación que puede darse en la realidad y sobre todo que me permitieron traer de nuevo a colación la parte de verificación y validación, ¿no? La, la cuestión dirigida por un computador y la cuestión dirigida por un humano, ¿no? Siempre va a haber. Bueno, gracias. Gracias a todos por venir. Hasta la próxima. Gracias, Chao, gracias chao. muchachos. Que les